Aquí en la introducción de este libro, del libro de Romanos, que les conté, ¿cierto? Ustedes sabrán, es el fundamento de la fe de los cristianos, ¿ya? Este es el libro fundamental. Entonces, en este libro, Pablo acusa en el capítulo 1 al mundo completo, ¿ya? Acusa al mundo de haber olvidado a Dios, dejado a Dios atrás y de haber sufrido las consecuencias. Y las consecuencias son de que los cuerpos de las personas fueron deshonrados, sus mentes fueron, como dice, reprobadas, como dice el versículo 28, capítulo 1, versículo 28, ¿cierto? Y luego de hacer esta acusación tan grande, comienza una vez más ahora en Romanos capítulo 2, hablando a aquellas personas que no tienen ley, pero que juzgan a los demás. Y nos dimos cuenta en ese pasaje que somos muy buenos para condenar a otros, pero somos muy malos para darnos cuenta de nuestros propios errores, ¿ya? Y hemos llegado al versículo 17 del capítulo 2, donde Pablo va a comenzar a hacer el juicio sobre aquellas personas que creen o dicen creer en Dios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, pero quisiera hacer un pequeño flash hacia atrás y hablar un poquito acerca de la conciencia antes de que nos vayamos a este punto. Vimos, ¿cierto?, aquí en capítulo 2, versículo 15, donde dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí recordamos de que cada ser humano que existe en la tierra tiene una conciencia. No importa el lugar geográfico donde viva o la cultura en que nació, pero toda persona tiene en su conciencia escrita la ley de Dios. Entonces todos sabemos lo que es malo, ¿cierto? Los científicos dicen que eso lo hemos aprendido por evolución, por millones de años de estarnos pasando uno y otro, ¿cierto? Bueno, eso es lo que dicen los científicos. Lo que dice la Biblia es que Dios dio a cada persona una conciencia. Y en esa conciencia está escrita la ley de Dios. Vamos a mirar una historia. Sabemos que las historias son más fáciles de seguir que los libros de doctrina, pero en Juan capítulo 8, versículo 4 al 11, hay una historia. Para aquellos que no la conocen, quizás sea mejor que veamos del versículo 1, no vamos a alargar mucho. Dice versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Ya? Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ya? Esta es la historia. Ustedes se dan cuenta del contexto. Jesús está enseñando en el templo y todo el pueblo viene a escucharle. Está una multitud de gente.
Este es el lugar propicio para armar todo una performance que hacen los fariseos y los escribas para poder sorprender a Jesús en alguna palabra. Ellos traen, dice el versículo 3, a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, ¿cómo se sorprende a una persona en adulterio? Cuando se sorprende, ¿cierto? Viéndolo, ¿cierto? Pero se sorprende a dos personas. Sin embargo, ellos trajeron a una sola, ¿cierto? Ahora, da la idea de que como esta es una fabricación que ellos hicieron, probablemente uno de los adúlteros, o sea, el adúltero sea uno de ellos. ¿Ya? Esa es la idea que se puede sacar de que la persona que estaba con ella en adulterio sea justamente uno de los que viene a acusarla, ¿cierto? Para ponerla en evidencia. Dice versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Bueno, la ley dice que los dos deben ser muertos. La ley, si usted lee el Deuteronomio y lee los libros de la ley, se va a dar cuenta de que los dos deben ser muertos, no solamente la mujer. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Noten de que el Señor lo han puesto en una encrucijada, ¿cierto? Diciéndole, mira, la ley dice esto, la ley dice que hay que apedrear a esta mujer, pero tú, ¿qué dices? Tú que eres conocido como misericordioso, perdonador, tú eres amigo de los pecadores y publicanos, ¿tú qué dices? Ahora, si él dice perdónenla, él estaría quebrantando la ley. Si él dice cumplan la ley y apedréenla, él estaría faltando a su misericordia. O sea, por todos lados lo tienen aprisionado. ¿Ya? Entonces, como dice el versículo 7, y cómo insistieran en preguntarle. Y cómo insistieran en preguntarle. Note que ellos hicieron todo, tiraron a la mujer en medio de la multitud, ¿cierto? Hicieron toda esta acusación pública y Jesús no lo está tomando en cuenta. No lo está tomando en cuenta. Pero como ellos insistieron en preguntarle, él responde. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nota que no está diciendo ni cumplan la ley, tampoco está diciendo déjenla ir, sino que ustedes decidan, en su corazón decidan. Si ustedes son libres de pecado, entonces ustedes tienen todo el derecho de apedrearla, hacer lo que se le ocurre. Luego él dice, versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y sabes que nosotros he mencionado algunas veces que nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y eso se ve claramente en este pasaje. Jesús primero no quiere involucrarse en lo que ellos están haciendo. Segundo, como insisten, el Señor les responde, le dice, miren, el que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra. Y luego vuelve a inclinarse, o sea, él se desconecta de la situación. ¿Entiendes? Nosotros tenemos libre albedrío, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado una conciencia también, pero el Señor nos deja actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Hay ocasiones, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y no es que Dios esté aprobando, ¿cierto?, lo que vamos a hacer, sino que Él nos está dejando decidir por nuestra cuenta. Y en este caso, el Señor simplemente se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Luego dice, versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Y eso es realmente maravilloso porque la conciencia no está estática. La conciencia no está simplemente como un adorno dentro de nuestro ser, ¿cierto? Sino que la conciencia tiene una facultad. Y esa facultad es la de acusarnos. Y bueno, Pablo dice, defendiéndoles o acusándoles su conciencia.
O sea, la conciencia tiene la facultad de acusar o de defendernos. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi conciencia está limpia, ¿cierto? O sea, mi conciencia me defiende, pero si mi conciencia me está diciendo lo que hiciste, ¿cierto? Lo hiciste con mala intención, tus palabras fueron duras, incorrectas, tu conciencia te está llamando la atención, te está condenando. La conciencia tiene la facultad también de defendernos y de condenarnos. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Qué interesante eso, que los viejos, nosotros los viejos, ¿cierto? Los que ya pasamos cierta edad, somos más sensibles a reconocer nuestros pecados, a reconocer de que no hemos andado bien, que no hemos actuado bien. Sin embargo, los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes llenos de orgullo, llenos de esta autosuficiencia, dicen, no, yo no he hecho nada malo, ¿cierto? No, nunca. Y uno habla con un joven y eso se nota, ¿cierto? Se nota esa sensación. Sin embargo, los viejos van acusados, porque los viejos quizás tenemos más cosas de las que arrepentirnos, ¿cierto? Y los jóvenes no es que no tengan pecado, simplemente no son conscientes de lo que hacen. Entonces, este es un ejemplo de lo poderosa que es la conciencia. Ahora, para que no nos enredemos y dejemos bien terminada la historia, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces Jesús no le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Le está diciendo, yo no te condeno. Yo no te culpo, yo no te juzgo. ¿Ya? Pero tampoco te estoy liberando. ¿Cierto? Vete y no peques más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería mencionarles respecto a la conciencia. La conciencia tiene un poder que a veces hay personas que llegan a enfermarse por las cosas que su conciencia les dice. Generalmente soldados después de la guerra. Impresionante cómo las personas que van a la guerra después no pueden vivir una vida en paz, porque su conciencia continuamente le está recordando hechos, situaciones en las que se vieron envueltos y que a lo mejor ellos actuaron con ira, con falta de piedad, no sé, con injusticia, y eso los va a perseguir toda la vida. Entonces la conciencia nunca hay que ignorarla. Entonces vamos a volver ahora a Romanos para hablar acerca del juicio sobre los que dicen creer en Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice Romanos 2, 17 al 20, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, en primer lugar, Pablo habla de los privilegios que tienen los judíos. Los judíos obtienen su nombre de Judá, uno de los hijos de Israel, ¿cierto? Él conforma la tribu de Judá, toda su descendencia conforma la tribu de Judá, pero finalmente toda la nación toma el nombre de judío, ¿ya? Y Judá significa alabanza, ¿ya? Ahora, el sobrenombre que tienen ellos, o el sobrenombre de ser judíos, ¿cierto? Este nombre ha sido despreciado y odiado, pero también ha sido admirado, ¿cierto? Nosotros podemos reconocer, si usted se diera el trabajo de ver la lista de los premios Nobel que han habido a través de la historia, se va a dar cuenta que la mayoría, suele ser un 70%, son personas judías. ¿Ya?
Mucho del material militar que tiene Chile tiene que ver con Israel. Mucho de la tecnología para hacer surgir los bosques de los desiertos es tecnología judía, de los hebreos. Entonces, los judíos son odiados en ciertos lugares, pero también son admirados, ¿cierto? Tienen este sobrenombre de judío. Son alabados, podríamos decir, como Judá. Y dice, te apoyas en la ley, versículo 17, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Ya? La ley de Moisés fue la que guió a los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud en Egipto, pero también ellos se glorían en que su Dios es el verdadero Dios, y eso es indiscutible, ¿cierto? El Dios de Israel es el único Dios verdadero que existe, no hay otro. Sí, no sé, nos habría gustado que fuera Dios de Chile, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros no habríamos sido como ellos, ¿cierto? Que a pesar de todo lo malo que han hecho, ellos han preservado la palabra de Dios hasta el día de hoy, a pesar de los miles de años, de las guerras, de tantas cosas que han ocurrido, ellos han logrado preservar la Biblia. Entonces, dice versículo 18, y conoces su voluntad. Mira, versículo 17, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, ¿cierto? Estos son gente que cree en Dios. Tienen el sobrenombre de judío, pero son gente que cree en Dios. Entonces tienen esta seguridad. Ahora, esta seguridad se ha convertido en cierta forma en una forma de orgullo, de soberbia, de decir nosotros somos mejores que los demás. ¿Ya? Entonces los judíos son bien también, por una parte, son muy porfiados y es difícil tratar con ellos. ¿Ya? Tienen cosas muy arraigadas. Ahora, desde versículo 21, comienza el apóstol Pablo a hacer una serie de preguntas a estas personas que creen en Dios. Versículo 21, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Qué dice? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ya? Este es un verdadero golpe, ¿cierto?, para una persona que cree en Dios. Porque Pablo es tan certero al decir, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y nosotros somos también, igual que los judíos, no somos judíos, pero igual que los judíos, nosotros también... Nosotros podemos decir que nos apoyamos en la ley, ¿cierto? Tenemos la ley de Dios, que nos gloriamos en Dios, sabemos que nuestro Dios es el Dios verdadero, ¿cierto? Conocemos su voluntad, la voluntad de Dios está claramente descrita en la palabra del Señor, e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, cuando uno decide hacer lo que dice la Biblia, su vida va mejor. Es indiscutible, o sea, Jesús dijo que cualquiera que haga la doctrina conocerá si la doctrina es de Dios. Y de verdad, cualquier persona que vive de acuerdo a la palabra del Señor va a ver prosperar su vida. No te va a volver millonario, pero sí te va a volver satisfecho. Sí vas a ser feliz, sí vas a ver a tu familia crecer, prosperar, tener paz, sí vas a ver. Porque eso es la bondad, o sea, el resultado de seguir la voluntad del Señor. Entonces nosotros somos en cierta forma idénticos a estos judíos. Y cuando enseñamos a otros, tenemos que preguntarnos si lo que enseñamos a otros lo practicamos nosotros. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos nosotros. Porque dice finalmente, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, quiero llevarlos a un pasaje, segunda de Samuel, capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13.
En el contexto, David, rey de Israel, ha cometido un hecho realmente deleznable, ¿cierto? Él ha tomado la mujer de uno de sus siervos, de Urías. La Biblia dice que este hombre era fiel, absolutamente fiel, uno de los 30 valientes de Israel. Sin embargo, David vio a su mujer, la codició y la tomó. Y para encubrir su pecado ordenó que Urías fuera puesto en lo más difícil de la batalla. Ahora, en versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David tomó esta decisión desastrosa en su vida, ¿cierto? Codició una mujer, la tomó y como era el rey nadie se podía negar, pero hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Y sabes que es cosa terrible deshonrar el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros vivimos de una manera que honra al Señor. ¿Entiendes? Ahora, en todo sentido, ¿cierto? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de hablar, todo tiene que ver con honrar o deshonrar a Dios. Entonces, David, desgraciadamente, tomó una mala decisión en su vida y eso lo llevó a sufrir las consecuencias. Primero perdió el hijo que había engendrado en Betsabé, pero después trajo ruina también sobre su propia casa, ¿cierto? Y varias cosas ocurren con sus hijos. Y eso es consecuencia de este pecado. Entonces, nosotros también, que al igual que los judíos, somos personas que decimos creer en Dios, tenemos que también considerar que deshonrar al Señor trae consecuencias graves a la vida. ¿Cierto? No sé si ustedes están de acuerdo. Así que hay que considerar eso, hermanos, porque la verdad de las cosas es que es muy duro pagar consecuencias. Vamos a Romanos, capítulo 3. Otra vez, me estoy equivocando. Me equivoqué al escribir esto. Es Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29. Dice, bueno, después de decir, porque como está escrito el 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión es la señal física de que el judío pertenece al pueblo de Dios, ¿ya? Es la circuncisión del prepucio del varón. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si tú eres circuncidado, si tú tienes esta señal en tu cuerpo de que eres pueblo de Dios, pero no guardas la ley, no vives de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, tu circuncisión viene a ser como nada, no significa nada, ¿cierto? Ahora, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo está diciendo, ahora, si una persona que no conoce a Dios, pero guarda la ley de Dios, ¿no será esa persona tenida como circunciso, aún siendo incircunciso? El juego de palabras que está haciendo, un poco enredado, ¿cierto? Pero ese hombre no tiene la señal física, pero tiene la señal en su vida de que esa persona vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces esa persona vive como parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, hermanos, que la circuncisión como señal de ser parte del pueblo de Dios debe ser en realidad una circuncisión del corazón, interna, no solamente la apariencia externa. Ahora, comparándonos, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice Colosenses 2, 11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aunque nosotros, los cristianos, no tenemos una circuncisión en la carne como los judíos, nosotros sí tenemos una circuncisión en el espíritu. Esta es la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo ocurre esto? En el momento del bautismo. En el momento del bautismo. ¿Qué está haciendo una persona cuando se bautiza? No solamente se está identificando con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, no solamente se está identificando con la fe de la iglesia a la cual se adhiere, sino también está renunciando o rechazando toda su vida anterior, su vida de pecado, de vivir bajo el poder de la carne. O sea, en el momento, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy obedeciendo. Al obedecer algo que a lo mejor no entiendo, ¿cierto? Digo, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué me tengo que meter al agua? ¿Qué significa eso? Es simplemente obedecer. Y cuando tú obedeces, el cuerpo pecaminoso carnal es separado de ti. Tú aprendes a vivir por el Espíritu, en lugar de vivir por tu razonamiento, por tu entendimiento, por tu opinión personal. Tú vives por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice bautizarse y yo me bautizo. La palabra de Dios dice no mentir, yo dejo de mentir. La palabra de Dios dice no robar, yo dejo de robar. ¿Te entiendes? Yo aprendo a vivir por fe en el Espíritu. Y eso significa que estoy sacando de mi vida el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, si yo tengo la señal del bautismo en mi vida, si yo me he bautizado, sabes que hay personas que se han bautizado 3, 4, 5 veces en iglesias diferentes, pero siguen siendo pecaminosos. ¿Servirá su bautismo? No significa nada. No significa absolutamente nada. Eso es lo que Pablo está diciendo respecto a la circuncisión. Si tú estás circuncidado en la carne, si tú tienes la señal de que tú eres parte del pueblo de Dios, pero vives de acuerdo a la forma de vivir del mundo, tu circuncisión es en realidad una incircuncisión. Es como no ser nada. Y comparándolo con nosotros, los creyentes, los que decimos creer en Dios también, los que tenemos la ley, los que nos apoyamos en Dios, los que confiamos que somos guía de los que están en tinieblas, guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Si nosotros tenemos el bautismo en nuestra vida, pero nuestra vida no es conforme a las Escrituras, entonces tenemos un gran problema. Nuestro bautismo no es válido, no significa nada, no tiene aplicación. Porque en el momento de mi bautismo realmente yo no he renunciado a mi forma de vivir, yo sigo viviendo mi vida como nada. Me mojé, me sumergí, me salí, me felicitaron, sigo mi vida como no ha cambiado absolutamente nada. Entonces la vida del cristiano
debe marcar un antes y un después en el bautismo. Es una decisión pública de seguir a Jesucristo, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, con luchas, con fracasos, pero siempre con la intención de hacer lo correcto en tu vida. ¿Entiendes? La Biblia dice 7 veces se cae el justo. ¿Pero qué dice después? Mas vuelve a levantarse. ¿Cierto? Uno puede errar, uno se puede equivocar, pero vuelve a levantarse. Porque su propósito es seguir a Dios, hacer su voluntad. ¿Ya? Ahora, vamos a volver a Romanos. Romanos capítulo 3. Ahora sí, Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3. Y uno puede decir, como dice en versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo. Bueno, ¿y en qué me sirve a mí ser cristiano? ¿En qué ventaja tengo yo? ¿Tengo alguna ventaja con la gente del mundo? Claro que sí. Mucho, dice versículo 2. Mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Tanto a los judíos como a nosotros nos ha sido confiada la palabra de Dios. Sea que usted sea un buen cristiano o que usted sea un mal cristiano, usted tiene la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios tiene esperanza, porque si usted ve, se refleja en el espejo de la ley, se va a dar cuenta de sus fallas y va a poder corregirlas. Entonces, hay una gran ventaja en simplemente ser un creyente. Dice el versículo 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Si los judíos no se han comportado como verdaderos judíos, como deberían comportarse, si los cristianos no se comportan como verdaderos cristianos, ¿habrá hecho eso nula la fidelidad de Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Cierto? Dios es fiel. Dios permanece fiel. Yo puedo ver, ¿cierto?, gente que dice creer en Dios y que hace cosas tremendas, cosas feas, cosas codiciosas, que hace en el nombre del Señor. Y a lo mejor uno dice, ¿sabe? Yo perdí la fe. Yo no voy a ninguna iglesia porque son todos mentirosos. Por supuesto, estamos de acuerdo. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, si la gente no es fiel, si las personas no son correctas de acuerdo a la palabra del Señor, ¿habrá hecho eso nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Mi fe está puesta en Dios, no en las personas y tampoco en mí mismo. No confío en mí. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tu primer enemigo eres tú mismo, ¿cierto? Tú eres el que te puedes desviar. Entonces, ahora, versículo 5 dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, todas estas preguntas son preguntas que hacía la gente en el tiempo de Pablo. ¿Cierto? La gente decía, bueno, y si yo siendo malo hago resaltar la justicia de Dios, ¿por qué Dios me condena a mí mismo? Si lo que yo estoy haciendo, aunque es malo, finalmente resulta en gloria para Dios. Entonces era la forma de pensar de la gente en el momento, y hoy día quizás
habrá gente diciendo, bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿no será Él el verdadero culpable de todas las cosas malas que ocurren? Yo he escuchado gente diciendo eso, ¿cierto? Bueno, Dios nos creó y Dios no hizo malos. No, si usted ve la historia bíblica, Dios no nos hizo malos. Fue una elección personal de Adán que arrastró a toda la humanidad. Ahora, el versículo, para concluir esa parte, Dios, a través de Pablo, ha dado 3 testimonios que hablan a cada uno de su manera de vivir. Primero, el juicio de Pablo. Varios estudiosos, teólogos de la Biblia, han dicho que Pablo presenta toda su doctrina como si estuviera hablando frente a un tribunal. ¿Entiendes? Como si estuviera hablando delante del juez. Y es justamente, Dios es el juez y Él está condenando, juzgando a la tierra, a toda la humanidad. ¿Ya? Y Él ha presentado 3 testigos. Y esos 3 testigos, primero es la creación. Segundo testigo, ¿cuál sería? La conciencia. Y tercer testigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sepa que hay 3 testigos que usted puede usar para compartir el evangelio contra cualquier persona. ¿Cierto? La creación, la conciencia y la palabra de Dios. Ahora, versículos 9 y 10. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí presenta Pablo la postura de Dios. Sabe que hay 2 maneras de ver la naturaleza humana. Una es la humanista, que dice que somos gente buena que hace cosas malas. ¿Me entiende? La visión humanista dice que el ser humano es intrínsecamente o profundamente bueno, pero que eventualmente hace cosas malas. Esa es la visión humanista. La visión humanista es bien buena, positiva, en el sentido de que la humanidad es buena, aunque hay gente mala. ¿Ya? El problema es que algunas veces nos enfrentamos a situaciones que pensamos, no logro entender cómo esa persona hizo lo que hizo. Hace poco, no sé cuánto, pero hace poco tiempo, una mujer, quizás mi edad puede ser, asesinó a sus 2 hijos. ¿Qué decían los vecinos? Gente tranquila, no hacen problema con nadie, se llevan bien con todos. Sin embargo, un día, la mamá, no sé por qué razón, toma una pistola, dispara, me parece que a su hijo, no recuerdo la razón, ¿sabía? Al hijo parece que... ¿Ah? Pero murieron los 2. Murieron los 2. Primero, me parece que la hija, bueno, no importa el orden de los productos, no resulta, no da un resultado diferente. Pero imagínate que esa madre mató a uno de sus hijos
me parece que en el patio, y más tarde llegó su otro hijo. O sea, esa mujer tuvo tiempo para reflexionar, para decir, oh, ¿qué cosa hice? Maté a mi hijo. Pero después de que pasó todo ese tiempo, llegó su otro hijo y lo asesinó. Yo recuerdo otra historia de otra mujer que asesinó a sus hijos pequeños. Y luego se fue a trabajar a la peluquería. No sé si recuerdan esa historia, hace años. Y uno dice, ¿cómo? Si somos personas buenas, ¿cómo de repente hacen cosas tan malas? ¿Cierto? Porque esa es la visión del mundo y el mundo queda perplejo frente a una persona que se supone que es intrínsecamente buena. Pero la Biblia tiene otra visión. La visión bíblica es que somos malos que saben hacer buenas cosas. Mira, un ejemplo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Dice, está hablando el Señor Jesucristo y dice, ¿qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? No sé si hay alguno aquí que le dé piedra a los hijos cuando le pide pan. ¿No? O un pescado, si en lugar de pescado le dará una serpiente. Lucas capítulo 11, versículo 11, ahora versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Habrá alguien que haga eso? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nota el principio. Si vosotros siendo malos, sabéis hacer cosas buenas. O sea, eso es lo que nosotros entendemos, que el hombre es intrínsecamente malo y esa maldad está refrenada de alguna manera, pero si hay alguna situación donde eso se gatilla, probablemente va a salir toda esa maldad. ¿Ya? Entonces, por esa razón, aquí estamos en Romanos capítulo 3 diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y aquí Pablo hace, digamos, tres diferencias o tres tendencias. Primero, muestra en cuanto a nuestra naturaleza. Versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está citando los salmos. El Salmo capítulo 14 dice esto. Y es David que está hablando. Y sabe, David era un hombre, aparte de ser un guerrero, aparte de ser un hombre brillante para gobernar un país, también era un compositor de salmos, era una persona, ¿cómo decir?, con una gran reflexión interna. Y él mirando su mundo, viviendo su sociedad y viéndose a sí mismo, se da cuenta de que no hay nadie bueno, ni siquiera él. Ni siquiera él. ¿Ya? Entonces su naturaleza es mala y por esa razón dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Sabemos de que es Dios quien nos busca a nosotros nunca buscamos al Señor, el Señor nos busca cada día, sin embargo nosotros nos escondemos, pero dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego sigue con la segunda, no sé cómo decirlo, el segundo sentido en que también somos malos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Primero es nuestra naturaleza, segundo son nuestras palabras. Las palabras, hermanos,
son un sentido en la cual todos los seres humanos están perdidos. ¿Cuántas veces nosotros vemos a gente hacer mucho daño con sus palabras? Ay, se me perdió algo aquí. Mucho daño. Eso dice Santiago capítulo 3, de que todos ofendemos. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago, el capítulo 3, está después del libro de Hebreos, viene Santiago. Santiago, el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuánto ofendemos? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. O sea, tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi boca? ¿Voy a bendecir o voy a maldecir? Yo no puedo hablar de esperanza y estar lleno de amargura. No puedo hacer eso. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, también pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Solamente leer Santiago, ¿cierto? Uno queda pensando, ¿cuántas veces he hablado tonteras? ¿Cuántas veces he hablado cosas que son hirientes, son destructivas, son cosas que hacen daño, que traen amargura? En lugar, ¿cierto? Uno debería tomar la decisión de quedarse callado. ¿Le parece que es mejor callarse que no decir algo equivocado? Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo el capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás
condenado. ¿Ya? ¿Debemos considerar eso? Cierto. Es preocupante, ¿cierto? Porque muchas veces usamos la lengua, sale nuestra lengua y realmente, como dice Romanos, veneno de serpientes hay en su lengua. Y a veces nuestra lengua, ¿se da cuenta que la lengua de la serpiente tiene dos puntas? Y eso es porque la serpiente puede hablar bien de las cosas de Dios, pero también puede hablar mal de las personas. Bueno, una palabra que se escapa revela nuestros verdaderos pensamientos sobre algo, sobre alguien. Todo lo que hemos dicho, alguna vez hemos dicho algo inapropiado, ¿cierto? Mentiras, a veces derechamente mentiras, y deberíamos pensar bien en lo que vamos a decir antes de hablar, porque la palabra hace mucho daño y nosotros simplemente podemos mirar la historia y darse cuenta, hermanos, de que grandes movimientos y grandes situaciones terribles en la historia humana han ocurrido por hombres que hablan bien. ¿Entiendes? Hombres que hablan bien. Por ejemplo, Hitler, tenemos a Hitler. ¿Sabes cuál era su arma? Su discurso. O sea, la gente, hasta el día de hoy todavía hay videos, ¿cierto?, de cómo él apasionaba a la gente. Y la gente quedaba enfervorizada, ¿cierto?, escuchándolo, y estaban diciendo, vamos a destruir a todo el mundo, vamos a conquistar el mundo, y nosotros somos mejores que nadie. O sea, de hecho, en ese tiempo el lema de Alemania es Alemania sobre todos. Es el lema, igual como por la razón o la fuerza, Alemania sobre todos. Entonces, mucha gente ha arrastrado a grandes multitudes a la ruina simplemente con la palabra. Así que si nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, si nosotros somos de aquellos que dicen creer en Dios, nosotros debemos usar nuestra palabra para el bien. ¿Entiendes? Y eso no significa que no vamos a tener que luchar contra nuestros sentimientos, vamos a tener que aprender a controlar nuestra lengua. Otra cosa más que menciona ahí en Romanos capítulo 3, habla acerca de la naturaleza, versículo 10 al 12, habla de la palabra del versículo 12 al 14, pero dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23. Proverbios 6, versículo 20 al 23. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarás cuando andes. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En el contexto está hablando de cómo apartarse de la mujer extraña. La mujer extraña. ¿Cuánta gente cae por no tener en cuenta la palabra de Dios? La palabra de Dios te guía por un buen camino. Así que, finalmente, estamos terminando. ¿No lo pueden creer, cierto? Romanos capítulo 3, versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes que incluso en las iglesias, hoy día, nosotros lo podemos ver en nuestras propias vidas? El temor de Dios prácticamente no existe. ¿Entiendes? Las personas hacen con sus vidas de la manera que quieran porque no temen las consecuencias. Hoy día las iglesias modernas están más interesadas en la entretención que en temer a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28.
Dice 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todos los cristianos, los creyentes, todos los que dicen creer en Dios, deben vivir con temor de Dios. La falta de temor de Dios hace de que nuestra naturaleza se desboque, de que nuestras palabras se llenen de amargura, de maldad, de malas intenciones. Nuestros caminos sean caminos torcidos por la falta de temor de Dios. ¿Entienden? Ahora, piensa, estamos nosotros muy cerca de las elecciones, ¿cierto? De presidentes, no sé si hay diputados también, senadores. Qué maravilloso sería que todas esas personas tuvieran temor de Dios. ¿Cómo sería el país si esas personas tuvieran temor de Dios? Los que nos gobiernan tuvieran temor de Dios. Entonces, el temor de Dios es algo que realmente cambia la vida de cualquier persona. Yo te invito a pensar, sé que el tema son difíciles de seguir, pero gracias por tu atención y bueno, ojalá que algo hayamos aprendido, ¿ya? Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy muchísimas gracias por la inmensa misericordia que tú tienes con nosotros, no siendo nosotros distintos, Señor, al resto del mundo. Tú te has revelado, Señor, en nuestras vidas, tú nos has llamado, Señor, a pesar de la dureza de nuestro corazón, te has acercado a nosotros, Señor, y nos has mostrado el camino de la verdad. Gracias, Dios, por poder creer en tu Santo Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo para pagar por la multitud de nuestros pecados. Dios Santo Eterno, ayúdanos, Señor, a ser personas que vivan vidas que te honren, vidas que lleven gloria a tu nombre, en toda la manera de ser, Señor. Tanto como somos, siendo como personas realmente transformadas, Señor, que nuestras palabras, Señor, sean palabras de bendición, de esperanza, sean de alegría, Señor, de gozo, no sean palabras de amargura, Señor, no sean palabras de juicio, sino que sean palabras que traen algo bueno a la vida de las personas. Dios, te ruego que nuestros caminos sean rectos, conforme a tu palabra, y que haya en nosotros, que habite en nosotros un gran temor acerca de ti, Señor. De que sepamos, Dios, que un día estaremos en tu presencia y podemos ver tus ojos, Señor, y quizás nos vamos a avergonzar de la forma en que vivimos, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.